El título es El perverso no conoce la vergüenza. El perverso no conoce la vergüenza. Diciendo gloria a Dios, tome asiento. Teniendo el entendimiento entenebrecido y buscando el significado de la palabra entenebrecido, deja o da a entender que es un lugar en oscuridad o tinieblas. Eso es lo que significa entenebrecido, entristecer o llenar de pesadumbre. Así como existe la luz y nos permite la luz mirar, discernir, apreciar y ver, en la luz usted puede observar todo lo que hay delante de usted, pero en la oscuridad no se puede apreciar nada. Así que cuando se escribe esta carta y se dice teniendo, hablando en persona, teniendo el entendimiento entenebrecido. Dos palabras que sobresalen ahí: entendimiento, y ya dimos la definición de entenebrecido, lugar de oscuridad, lugar de tinieblas. Pero ahora, ¿qué es entendimiento? Entendimiento tiene que ver con el raciocinio, con lo que hay debajo de nuestra cabeza, nuestro cerebro, que pesa aproximadamente 1 kilogramo. Esa materia gris, donde se aloja todo lo que nosotros somos como persona de entendimiento. Cuando usted y yo íbamos a la escuela y la maestra colocaba una resolución, en este caso de matemáticas, un problema, y todos los que estábamos ahí, la maestra decía: vamos a resolver este problema, les doy 5 minutos para que lo resuelvan. Y uno copiaba lo que la maestra colocaba ahí, pero nadie resolvía el problema. Unos porque no prestan atención en la clase, otros porque definitivamente no estudian, y otros porque realmente, si alguien me puede traer agua, no tiene ningún interés. Y pasados los 5 minutos, gracias, denle una alabanza a Jesús. Y pasados los 5 minutos, como nadie resolvía el problema, entonces la maestra se coloca a resolver el problema, y entonces cuando ella lo resuelve, empiezan a decir: estaba fácil, era así. Le alumbra el entendimiento al alumno y se da cuenta que como lo resuelve, era fácil. Le dio la oportunidad de resolverlo, pero no pudieron. Porque quizá unos no estudiaron, otros por la falta de interés, otros porque definitivamente no les interesa. Ahora, 1 Corintios capítulo 2, verso 14, dice esto: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El ser humano natural es aquel que tiene el entendimiento en las cosas terrenales. Por ejemplo, aquellos seres humanos que tienen sentido del trabajo, tienen sentido de la familia, tienen el sentido de servicio, tienen el sentido cívico, tienen entendimiento terrenal,
Saben que tienen que ser responsables en su trabajo, tienen que ser responsables con su familia, tienen que ser responsables cívicamente. Ese es un entendimiento terrenal. Pero están ajenos totalmente a la voluntad de Dios. No conocen a Dios, no entienden a Dios. El conocimiento que tienen de Dios va paralelo con el conocimiento de Dios. Es decir, saben que hay un Dios porque la gente dice que hay un Dios. Saben que hay una Biblia porque saben leer. Pero su conocimiento es paralelo. No están en el conocimiento de Dios. Porque tienen el entendimiento entenebrecido. Y tener el entendimiento entenebrecido significa estar en oscuridad total y absoluta. Y entonces cuando el entendimiento se entenebrece, el vivir perversamente sin temor de las consecuencias. Vivir como si Dios no existiera, como si Dios no estuviera, como si Dios no fuera a juzgar ninguno de mis actos, ni de lo que digo, ni de lo que hago, ni cómo reacciono, ni cómo procedo, ni cómo hablo, ni cómo me comporto. Dios no me va a juzgar absolutamente por nada, porque el entendimiento está entenebrecido. No hay luz, hay oscuridad. Ajenos totalmente de la voluntad de Dios. Si yo le preguntara a usted en esta tarde, ¿cuál es la voluntad de Dios para usted? Y usted me dijera a mí, la voluntad de Dios es que yo sea salvo. ¿Y qué está haciendo usted con su salvación? ¿Está obedeciendo la voz de Dios? ¿Está haciendo la voluntad de Dios en su vida? ¿Está viviendo por lo que la palabra de Dios le dice? ¿Realmente hay temor de Dios en usted? ¿Cómo se siente usted cuando peca, cuando miente, cuando se enoja, cuando critica, cuando murmura? ¿Cómo se siente? ¿Siente temor? ¿Siente pena? ¿Siente rubor? ¿Siente vergüenza? ¿Se siente compungido por los actos que diariamente comete que alteran el orden de Dios? ¿Cómo se siente? Teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la voluntad de Dios. ¿Qué sucede cuando una persona miente? Dice Éxodo capítulo 20, verso 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Muchos de nosotros pensamos que mentir no tiene ninguna consecuencia, que mentir no tiene ningún acto recriminatorio de parte de Dios. Todos mentimos y avalamos eso como todos mentimos, entonces yo también miento. Y porque todos pecan, yo también peco. Y porque nadie obedece, yo también desobedezco. Y como todos se portan mal, yo también me porto mal. Entonces Jesús dice en los evangelios que un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos caerán en el hoyo. Cuando el entendimiento está entenebrecido, no hay luz, no hay conocimiento, no hay temor de Dios ni reverencia a Dios. Porque el entendimiento está oscuro. Así como el entendimiento de los alumnos del maestro cuando explican la pizarra un razonamiento y nadie lo puede resolver hasta que él mismo lo resuelve y los alumnos se dan cuenta que estaba fácil. La salvación es gratis. Tú no necesitas ir a la cruz porque Jesús fue a la cruz por nosotros.
Ni necesitas derramar una gota de sangre porque Jesús derramó su sangre. Ni necesitas escribir un evangelio diferente porque Él ya lo escribió. Pero lo que sí necesitamos entender, que hay un Dios que es soberano, que hay un Dios que es eterno, que hay un Dios que se llama Jesucristo, que hay un Dios que perdona pecado, que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que quiere redimirlo, que hay un Dios que quiere perdonarlo, que hay un Dios que hay que obedecer, que hay un Dios que hay que exaltar, que hay un Dios que hay que seguir, que hay un Dios que hay que admirar, que hay un Dios que hay que decirle: Señor, te necesito. Pero eso no ocurre si el entendimiento está entenebrecido. Y cuando una persona vive en oscuridad, es como cuando entras a un cuarto y el cuarto está lleno de cosas. Tienes un croquis mental de cómo está el cuarto. Esto está en este lugar, esto está en este lugar, esto está en este lugar, esto está en este lugar. Y apaga la luz. Y nos ocurre a todos, desde el cuarto al baño. Apagamos todas las luces porque no queremos que la luz nos interrumpa el sueño. Pero a medianoche te tienes que levantar. Tu croquis mental sabes dónde están las cosas, pero te levantas y empiezas a tropezar con ellas. Porque aunque en tu mente lo tienes, como no tienes luz, realmente no te puedes guiar. Yo puedo creer en Dios, pero estoy ajeno a la voluntad de Dios. Yo puedo saber quién es Dios, pero yo me creo que soy Dios. Porque solamente hay un Dios. Y solamente ante Él te inclinarás, y solamente a Él adorarás, y solamente a Él servirás. Cuando el entendimiento se entenebrece, la persona se vuelve perversa, irreverente. El temor de Dios se aparta. La reverencia a Dios se aparta. Por eso usted ve personas dentro de la iglesia actuando de una manera irreverente, atendiendo el celular, levantándose a cada rato, masticando chicle, comiendo dentro de la iglesia. Eso es una irreverencia total. No hay temor de Dios, mentira. No hay reverencia a Dios. Porque el entendimiento se entenebreció. No hay luz. Cuando la luz del evangelio entra en nuestra mente, se abre un espacio de luz, donde lo que no entendía empiezo a entender. Lo que miraba borroso, ahora lo miro claro. Ahora entiendo que soy pecador. Ahora entiendo que mi condición de ser humano como vivo no le agrada a Dios. No porque alguien me lo está diciendo, sino porque Dios mismo está alumbrando y se está revelando. Los dos ladrones en la cruz, usted conoce la historia. Y hay tipo de personas así, que se creen muy salsas, muy sabios, muy salsero. Nada, ¿qué me van a decir a mí? What are you talking about? ¿Qué me va a decir usted a mí? Ahí estaban los dos ladrones que dice la Biblia, ellos estaban ahí por justa condenación, pero Jesús no tenía nada por ser culpable, solamente por decir la verdad. Y uno de ellos, como se creía muy salsa, le dijo: bueno, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas? Y muchos pensamos así: Dios es bueno, Dios es santo, amén. Dios es misericordioso, amén. Dios no me va a juzgar absolutamente por nada. Pero piense, haga una pausa, haga una reflexión. Si Dios no nos va a juzgar por nada, entonces ¿por qué vino a rescatar y salvar lo que se había perdido? ¿Por qué dice la Biblia que si no nos arrepentimos, en vuestros pecados moriréis?
Porque hay un cielo y hay un infierno. Si Jesucristo es tan bueno y tan santo y no me va a juzgar por nada de lo que hago terrenalmente, entonces ¿para qué vino? Dice que ni siquiera volteó a mirarlo. No le habló, no gesticuló, no hizo absolutamente nada. Y este hombre, este ladrón, pensó que era más vivo que Dios. Y así somos muchos. Nos creemos que somos muy salsas, que las sabemos de todas. Ni siquiera lo miró. El otro reacciona y le dice: tú y yo estamos aquí por justa condenación. Este hombre nada malo ha hecho. Y entonces, mirando a Jesús, le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué pasó? Dios alumbró, le dio entendimiento a ese hombre que era reo de muerte y condenado. Las palabras que él dijo fueron las palabras correctas para que Jesús le contestara. Jesús venía caminando con sus discípulos y una mujer que no era judía gritaba a voces: Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, ten misericordia de mí. Mi hija la atormenta un espíritu. Y Jesús ni siquiera la volteaba a mirar. Y Jesús dijo en voz alta: Señor, esta mujer te está siguiendo. Yo vine a las ovejas de Israel. Y no es bueno darle a los perros. Mire las expresiones de Jesús. Y esta mujer se acerca a Jesús y le dice: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas de la mesa. Y cuando Jesús escuchó eso, dijo: oh, mujer, grande es tu fe, hágase como has creído. Cuando el entendimiento se entenebrece, no razonas, no entiendes, no comprendes que lo que estás haciendo y cómo estás actuando y cómo estás dirigiendo tu vida, tu hogar, tu matrimonio y tus hijos no es la voluntad de Dios. Ajenos a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es admirable, la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es inamovible. Muchos de nosotros desmerecemos a Dios. No lo estimamos, no lo valoramos. ¿Sabe cómo las personas valoran a Dios? Cuando están en problemas, cuando están en la cárcel, cuando están enfermos, cuando se quedan sin trabajo, cuando su economía desfallece. Ahí es cuando las personas valoran a Dios. Pero mientras esté todo bien y no haya necesidad ninguna, Dios es una segunda opción. Muchos usan a Dios como un salvavidas. Cuando se están ahogando o ahorcando es cuando claman, porque el entendimiento está entenebrecido. Porque no entiendo humanamente que el que me está llamando es Dios y me está llamando a un cambio sincero. Muchas personas cambian, pero son temporales. Un tiempo caminan, un tiempo andan bien, un tiempo aman su Biblia y otro tiempo la odian. Un tiempo son fieles, pero después de un tiempo ya dejan de ser fieles. Un tiempo son reverentes, pero después, pasado ese tiempo, dejan de ser reverentes. ¿Quiere que se lo explique mejor? ¿Se acuerda usted cuando se casó o cuando era novio de su esposo o de su esposa? ¿Cómo éramos? ¿Cómo era usted realmente cuando era novio? ¿Se acuerda?
¿Cómo era? ¿Cómo se trataba? ¿Cómo trataba? ¿Era atento? ¿Era amable? ¿Era educado? ¿Era respetuoso? ¿Miraba los detalles? ¿Trataba con delicadeza? Pero después que se casa, adiós delicadeza, adiós trato. ¿Por qué? Porque ya está casado, dice. Ya se casó. ¿Y considera usted que ese trato y esa amabilidad y esa gentileza ya no es necesaria tenerla? Y es un error de pensamiento. Porque la manera que se alimenta el amor es a través del trato y el comportamiento. Cuando llegamos a la iglesia por primera vez, llenos de pecado, de lujuria, de alcohol, de droga, de malos tratos, de divorcio, de problemas personales, familiares, espirituales y financieros, y Dios de un plumón borró todo. Cambió mi lamento en baile, mis tristezas en alegría, mi decepción en esperanza, mi debilidad en fortaleza. Arregló mi matrimonio, arregló mi situación financiera, sanó mi salud. Pero después de un tiempo me olvido de quién hizo el milagro. Y otra vez el entendimiento se entenebrece. Hubo luz y otra vez oscuridad. Y donde hay oscuridad no se puede ver, no se puede pensar. Donde hay oscuridad no entiendo lo que me están diciendo. Sé que debo hacer un cambio en mi vida, pero no lo hago. Sé que debo de dejar ciertas cosas, pero no las dejo. Sé que debo darle un curso diferente a mi vida, pero no lo hago. Sé que debo de arrepentirme, pero no doy el paso. Sé que debo de cambiar y no cambio. Sé que debo de aceptar a Jesucristo y no lo acepto. Sé que debo de dirigir mi vida y no lo hago. Porque el entendimiento está entenebrecido. Y cuando está el entendimiento entenebrecido, estoy ajeno a la voluntad de Dios. Y lo más triste es que la oportunidad está ahí y no la quiero tomar. Por eso Jesús le dijo a Judas: con un beso entregas al maestro. Eso para Judas fue una conmoción total. Ahí él se dio cuenta realmente lo que había hecho. Quizás tú no te des cuenta cómo te estás comportando. Dice el proverbista: no seas sabio en tu propia opinión. Quizá tú pienses que como tú vas y como tú estás y como tú piensas, estás bien. Porque la Biblia dice que eres sabio en tu propia opinión. Pero no es tu opinión la que debe de contar aquí. Es lo que piensa Dios de ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo andas? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo reaccionas? Un ejemplo, ¿oraste hoy en esta mañana? ¿Te levantaste más temprano para buscar a Dios? Algunos vienen con los ojos hinchados a la iglesia, empezando 5 minutos antes del servicio. Esa es una señal que dormiste hasta que casi te toca levantar. ¿Qué tanto tiempo le dedicas a Dios día con día? ¿Leíste la Biblia esta semana o solamente cuando viniste a la iglesia? ¿Cada cuánto ayunas? ¿Cada 30 días? ¿Cada 7 días? Antes de irte a trabajar o a estudiar, te levantas una hora antes para presentarte a Dios. ¿Qué tanto Dios vive en tu corazón y qué tanto aplicas de lo que Dios dice en su palabra?
Cuando el entendimiento está entenebrecido, no hay raciocinio ni calculadora que te sirva. Estás ciego, está en oscuridad, separado de la voluntad de Dios, de las ordenanzas de Dios, de lo que Dios quiere para nuestra vida. Muchos de nosotros queremos hacer lo que Dios nos dice, pero hay algo que está estorbando. Y no es el diablo, somos nosotros mismos, que somos sabios en nuestra propia opinión, que decimos que nos dirige Dios, pero nos dirigimos nosotros. Y entonces cuando el entendimiento está entenebrecido, cuando la mentira se apodera de ti, es difícil que Dios pueda hacer algo. Colosenses capítulo 1, versículo 9 dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, diga oímos, no cesamos de orar por vosotros, dice el apóstol, y de pedir que seas llenos del conocimiento de la voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Conocimiento, sabiduría espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuáles son los frutos que estamos dando para Dios? Los frutos tienen que ser de arrepentimiento, de conversión. ¿Qué frutos estoy dando realmente? ¿Quién dirige mi vida? ¿Dios o yo mismo? ¿Realmente le temo a Dios? ¿Le obedezco a Dios? ¿O vivo mi vida como yo quiero? Voy a la iglesia, pero yo dirijo mi vida. Voy a la iglesia, pero yo controlo mi vida. Voy a la iglesia, pero yo hago lo que quiero. ¿No será que el entendimiento está entenebrecido? ¿No será que estoy separado de la voluntad de Dios? Porque según yo leo en la Escritura, aquel que se acerca a Dios empieza a hacer su voluntad. Moisés miró una zarza que ardía y no se consumía, y cuando llega cerca de la zarza le dice: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando santo es. Que tienes en tu mano una vara, extiéndela. Saúl queda ciego y se te dirá lo que debes de hacer. Le dice a Ananías: ve y ora por él. No, pero él es un perseguidor de la iglesia. Ve y ora por él, porque instrumento me es este. Apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. Vete a la casa de Cornelio. Señor, nada inmundo ha entrado en mí. Vete, porque ellos necesitan conocerme a mí. Aquel que tiene el entendimiento esclarecido empieza a hacer la voluntad del que lo llamó. No excuses. I don't want it. No excuses. Porque un día, este cuerpo va a ir a la tierra. Y un día veremos a aquel que se nos predicó, aquel que fue a la cruz y que la tumba está vacía. Y no nos va a decir otra cosa de lo que dice aquí. ¿Te hablaron de mí? Sí. ¿Te dijeron cómo me llamo? Sí. ¿Te hablaron de mi evangelio? Sí. ¿Te hablaron de Abraham? Sí. ¿Te hablaron de Moisés? Sí. ¿Te hablaron de Jeremías? Sí. ¿Te hablaron de Elías? Sí. ¿Te hablaron de Eliseo? Sí. ¿Te hablaron de Juan el Bautista, que nació antes que mí? Sí. ¿Te hablaron de Apocalipsis? Sí. ¿Te dijeron sobre los mandamientos? Sí. ¿Y qué hiciste? Bueno, lo que decimos aquí terrenalmente, tú sabes.
tú sabes que sabes lo que dice el que sabe. ¿Qué dice mi primer mandamiento? Te va a decir: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Ese es mi primer y gran mandamiento. ¿Lo hiciste? Tú sabes. Tú sabes, Señor. Cuando Jesús le dice a Pedro: ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y otra vez le vuelve a preguntar: ¿me amas? Señor, tú sabes. Y le vuelve a preguntar: ¿me amas? Bueno, cuida mis ovejas. ¿Amas a Dios realmente? Cuando tú realmente amas, entonces quieres la felicidad del otro. Quieres el bienestar del otro. Y Dios nos dio su bienestar porque Él mismo dejó su trono y se hizo hombre. Porque nosotros éramos los culpables de ese delito, mas sin embargo Él cargó sobre sus hombros el pecado de todos nosotros para darnos salvación y vida eterna, para darnos la oportunidad de un día estar delante de su presencia. El evangelio, hermano, es luz para aquellos que viven en oscuridad. El evangelio es luz para alumbrar a aquellos que viven en tiniebla. El evangelio es luz para alumbrar el camino del pecador. El evangelio es luz para que puedas ver al final de tu vida al Redentor de tu alma. El evangelio es la luz que alumbra este mundo que está en tinieblas. Pregunto: ¿quieres vivir en la luz o en la oscuridad? Porque esa es una elección que tú tienes que decidir, no Dios. Dios no te obliga a venir a la iglesia. Dios no te obliga a orar. Dios no te obliga a diezmar y a ofrendar. Dios no te obliga a hacer absolutamente nada. Es una decisión voluntaria. Pero así viven aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Tristes, amargados, resentidos con la vida, con la gente. Preguntándose por qué no progresan, mirando solamente el bienestar económico, no el bienestar espiritual. No saben cómo resolver sus problemas personales, sus matrimonios están en ruina, sus hijos están en ruina, porque no entienden que el que puede ayudar y seguirá ayudando es aquel que lo sabe todo, que lo puede todo y que no hay nada imposible para él. Por eso, ¿saben qué me quedé pensando en estos días? Y corríjame si me equivoco. Corríjame. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Hay personas, quedé meditando eso, quizá estoy equivocado, quizá lo estoy. Hay personas que están viviendo en pecados terribles, pero dicen: Dios te bendiga. Y me quedé pensando en eso. ¿Será que una persona que está viviendo y mostrando su pecado públicamente y coloca a Dios te bendiga? A mí me dice el Evangelio de Juan que Dios no escucha la oración de un pecador si no se arrepiente. Cuando el entendimiento está en oscuridad, la persona se vuelve perversa, arrogante, peca sin temor ninguno, miente sin temor ninguno, vive como quiere sin temor ninguno, porque dice: no me interesa. No me interesa lo que diga la gente. Eso está bien. No debería interesarnos la opinión de la gente, pero sí la opinión de Dios. ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Estás reverenciando a Dios en su palabra? ¿Estás buscando a Dios? ¿O solamente eso?
Un mimo. ¿Sabe lo que es mimo, no? O lo que es un mimo. Aquellos que hacen los sketches y se expresan con las manos y con el cuerpo. Y los que ven interpretan lo que el mimo está haciendo. Yo puedo tener una apariencia y demostrar algo que realmente no soy. Yo me puedo ver como cristiano, pero en sí no lo soy. ¿Sabe cómo me doy cuenta que soy cristiano? Cuando mi Padre que ve lo secreto te recompensa en público. Cuando no vivo por lo que la gente me ve en la iglesia, sino por lo que Dios me mira desde que estoy en mi casa y salgo de mi casa. No voy a reverenciar a Dios solamente en la iglesia, sino donde quiera que esté. En estos días, mi hermano necesitaba algo aquí en la iglesia y tuve que ir a comprar gasolina. Y fui a una estación que está cerquita aquí y de repente estoy cargando gasolina para, no sé si era para cortar el pasto o arreglar la ven de la iglesia, algo de eso era, creo que era para arreglar la ven. Y entonces paso por al lado de una persona y dice, God bless you, pastor. Un afroamericano. Y digo, how you doing? God bless you. You know me? No. Pero Dios sí. Cuando la presencia de Dios va contigo, no necesitas abrir la boca, porque es la presencia la que habla. Yo necesito entender en esta tarde que esto de Dios no es un juego, ni es un mimo. Esto de Dios es serio. El arrepentimiento es real, la conversión es real. La palabra de Dios es verdad. Y yo debo de entender que mi entendimiento tiene que alumbrar el evangelio. Que lo que hice, que lo que practico, Dios lo puede perdonar. Y tomar la decisión correcta de hacer la voluntad del que me llamó. Yo le pregunto nuevamente a usted, ¿está en luz o en tinieblas? Porque si estuviera en luz o si estamos en luz, entonces servir a Dios sería un privilegio. Venir a la iglesia sería un gozo. Y servir a Dios sería honra. Cuando vivo en luz, no quiero estar en la oscuridad. Aquellos que venimos de nuestros países de Latinoamérica, sabemos lo que significa un apagón. O sabemos lo que significa que la luz no esté a su máximo potencial. Y los apagones en nuestros países no son como aquí, 15 minutos. Ya 15 minutos y uno está llamando hasta el alcalde. ¿Qué pasó? ¿Por qué cortaron la luz? ¿Qué está pasando? ¿Qué los voy a hacer? Enseguida pone la luz. Pero en nuestros países cortan la luz y pasa un día a comprar velas o a encender leña. Y ni modo de decir algo. Es muy triste vivir en la oscuridad. Es muy triste andar en este mundo como si Dios no existiera, cuando Dios existe y es real y nos está marcando el camino para llegar a su presencia. Yo no sé cómo usted viva o cómo usted quiera vivir o qué decisiones usted está tomando, pero de una cosa sí estoy seguro, que un día vamos a ser juzgados por Dios. Prefiero pasar todos los vituperios que sean necesarios en este mundo. Tribulación, angustia, persecución, difamación, traición.
crítica, abstinencia. Pero sé que el galardón es grande en el cielo para aquellos que hacen la voluntad del que lo llamó. ¿Desea usted hacer la voluntad de Dios? ¿Desea usted hacer la voluntad de Dios? Vuelvo y pregunto, ¿desea usted hacer la voluntad de Dios? Entonces deje que Jesús le alumbre, que Jesús lo guíe. Que aquello que usted no entiende, dígale a Dios que le alumbre. Y que aquello que no puede dejar, entrégueselo. Entréguese a Dios. Y usted verá que eso que parece imposible, Dios lo hace como el maestro en el pizarrón y lo resuelve en 5 minutos. Pero tiene que haber un común acuerdo entre Dios y nosotros. Dice la Biblia, y con esto termino, si 2 se pusieren de acuerdo, ¿cómo andarán 2 juntos si no se pusieren de acuerdo? Uno es Dios y otro es usted y soy yo. ¿Dios se quiere poner de acuerdo conmigo? Sí. ¿Dios quiere caminar conmigo? Sí. ¿Dios ha prometido estar a mi lado? Sí. Pero la pregunta es, si yo quiero caminar al lado de Dios, si yo quiero ser guiado por Dios, si yo quiero ponerme de acuerdo con Dios. Y si tú te pones de acuerdo con Dios en esta noche, entonces Dios hará proezas, Dios hará maravillas, Dios abrirá puertas, Dios sanará el cuerpo, Dios restaurará la familia, Dios restaurará la salud, Dios restaurará la finanza, porque para Él no hay nada imposible. Póngase de pie en esta noche.